Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Mi marido me pega lo normal. Evolución de las leyes en España contra la violencia de género. Rosalía, ¿cuánto has prosperado? ¡Qué alegría me da verte! Yo te digo lo mismo. 2-0. Hija, siempre que te veo te echas a llorar. ¿Y ahora por qué? Usted tiene la culpa. Cásate, Rosalía, cásate. Y me casé. ¿Con el legionario? No, ese ya me dio lo suyo. Con don Santiago. El pescadero. El mismo. Rosalía, cásate con él que tiene nombre de apóstol. ¡Ateo! Ha salido. Me pega unas palizas. ¡Molida me tiene! ¡Mire! ¡Mire! Si es que tú eres muy débil. ¿Te gusta que te peguen? Sí, pero no como don Santiago. A su gran legionario era una malva. Rosalía, que tú has sido siempre muy locuela. ¿No será que le provocas? Un marido no es como los otros. Un marido es un marido. Y a ti te estaba haciendo mucha falta. ¿Sí? Pues quédese con él. Se lo cambio ahora mismo. Yo me voy con la niña y usted se queda con don Santiago. No disparates y deja de llorar. Si es preciso, yo hablaré con don Santiago. Pero si yo la quiero mucho, hermana. Entonces, ¿por qué la pega? Porque es una manirrota. No sabe guisar, no sabe coser, no sabe planchar. Y además... ¿Y además qué? Que la mira. ¿Y eso qué tiene de malo? Es que ella los mira antes. Y los mira de una manera... Bueno, yo comprendo que soy bajito. Pero tengo mi dignidad, eso. Y una mano muy ligera. Parece mentira pegar a esa pobre infeliz. ¿No le da pena? Esposa te doy y no sierva, le dijeron en la iglesia. Los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. Y la pobre lo tiene lleno de cardenales. Y no debe aborrecer jamás su propia carne, sino alimentarla y abrigarla. Y no zumbarla. ¿Y qué quiere, hermana? ¿Que me aguante? Sí, y que sea comprensivo. Y si hace una cosa mal, usted le dice que está bien y ya está. ¿Y si se va con otro, qué? Se aguanta. Encima. Sí, porque usted habrá tenido la culpa. Trátela como es debido. Las mujeres son débiles y necesitan el cariño y la confianza de su marido. Y la leña la guarda usted para encender la estufa. Y como yo me entere de que la vuelves a tocar un solo pelo de la ropa, prepárese porque yo no soy como ella. Imaginamos que habrán necesitado unos segundos para asimilar lo que acaban de oír. Nosotras también. Seguramente a la audiencia más joven de este podcast le habrá sonado este fragmento a algo lejano, pero los más veteranos habrán reconocido en un segundo la voz inconfundible de nuestra querida Gracita Morales, interpretando el papel con el que más la han identificado a lo largo de su carrera. Se trata de la famosísima Sor Citroën, dirigida por Pedro Lazaga y estrenada en 1967. Un film donde se cuentan las andanzas de una monja fuera de lo común y muy progre para la época. Y es ahí precisamente donde está la clave de esta escena. A finales de los 60, la justificación de la violencia de género y el hacer responsable a la mujer de las agresiones de su marido era algo que estaba socialmente aceptado, como bien refleja la película. Sin embargo, hoy en día esa escena es intolerable. Quizá por ello Sor Citroën ya no la echan por televisión. Pero aunque no lo crean, la aguerrida monja estaba clavando una lanza al denunciar este mal común, al reprender a un marido maltratador públicamente, al hacerle responsable de sus actos y al amenazarlo con darle una buena tunda si la situación se volvía a repetir. Algo inaudito en aquel momento. Primero, porque la recomendación tradicional de la Iglesia era que aguantaras y no te divorciaras, así te moliera a palos. Y en segundo lugar, porque lo normal en muchos hogares era dar palizas a las esposas e hijos y hacerles causantes de la descarga de violencia.
En cualquier caso, aunque al mismo tiempo en muchas familias esto era impensable e inadmisible, era natural aceptar que lo que ocurría dentro de una casa era cosa de sus integrantes y que además era una falta de respeto meterse dentro por muchos gritos que se oyeran. Hija mía, te ha tocado. Aguanta y ya descansarás en el cielo. Era lo que se solía decir y también era la forma de solucionar el problema. En 1991, Martes y 13, en su especial de Nochevieja, parodiaron una escena de malos tratos que hizo reír a millones de españoles, con su famoso «Mi marido me pega». Con el tiempo, los cómicos pedirían disculpas por la frivolidad de su sketch y la poca sensibilidad hacia las víctimas. 18 años después, en 2009, se publica «Mi marido me pega lo normal», escrita por el médico y profesor de la Universidad de Granada, Miguel Lorente. Una de las primeras obras que aborda el tema desde la perspectiva médica, legal y moral, y de donde hemos tomado el título del episodio. Por eso hoy, en Historiarte en los Sentidos, queremos analizar cómo ha evolucionado la percepción que se ha tenido sobre la violencia de género y cómo las leyes en el Estado español han ido cambiando a lo largo del tiempo. Porque aunque parezca extraño, sobre todo a juzgar por lo que han oído, España es un referente internacional en este tema y probablemente fue el primer país del mundo en poner este debate sobre la mesa. ¿Cuándo? Hay fecha. 1997. El giro radical que el gobierno dio contra esta lacra social, la pandemia silenciosa, como la llaman, vino precedida de una desgracia, el asesinato de la granadina Ana Orantes a manos de su exmarido. Ana acudió a un programa de televisión para narrar los 40 años de torturas. Había denunciado varias veces y se había divorciado. Sin embargo, el juez la obligó a vivir bajo el mismo techo que su agresor, cada uno en una planta. 13 días después de su aparición en televisión, su exmarido le prendió fuego en el patio de su casa. Siete años después de lo sucedido, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero propuso una ley integral de protección contra la violencia de género. Ningún partido se opuso. PP y PSOE se unieron, una de las pocas veces en las que en el país hubo consenso. Y es que la violencia de género era un tema muy urgente que no entendía de política, de religión ni de estatus social. En 2004, la promulgación de la Ley Integral trajo como consecuencia, entre otras cosas, la creación de un sistema informático de seguimiento y protección a las víctimas, tutelado por la policía, llamado Biogen. Bio por violencia y gen por género. Curiosamente, a pesar del gran avance, hoy día en España estamos en retroceso, porque hemos perdido la unidad. Vox, negacionista de la violencia de género, ha pedido la derogación de esta ley integral que ha tardado siglos en gestarse. Se ve que han invertido mucho en investigación y que manejan datos mejores que los que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Interior, el de Igualdad o la propia ONU, que afirma que 7 de cada 10 mujeres del planeta sufre violencia de género y que es la cuarta causa de mortalidad de las mujeres entre los 15 y los 45 años. Pero volvamos atrás, a principios del año 2000, porque antes de empezar a denunciar y legislar, muchos se preguntaron si era necesario hacerlo y hasta qué punto había un problema. España, como pionera en este tema, también pagó el pato. Al ser el primero, empezó por una cuestión básica que le daría muy mala prensa: averiguar cuántos asesinatos se cometían. Si no había datos, no había nada. Así que para ello tuvo que separar todos los crímenes registrados de los perpetrados por las parejas de las víctimas de violencia de género. Y entonces su imagen internacional quedó dañada, porque, ojo al dato, había muchos más de los que se pensaba, sobre todo en un país con una de las tasas de criminalidad más bajas del planeta.
En consecuencia, durante años, España fue vista como el país donde mataban a las mujeres. Los datos eran muy elocuentes. Sepan ustedes que solo se ha hecho recuento de los últimos 20 años y en este periodo ya han sido asesinadas 1.272 mujeres. Para que se hagan una idea y por comparación con otro tipo de crímenes que preocupan a los españoles, ETA, en sus 42 años de activismo, asesinó a 850 personas. Pero España no era un ente aislado. Lo que pasa es que los demás países no habían hecho sus deberes. De hecho, la mayoría siguen sin hacerlo. La cosa empezó a cambiar cuando otros estados como Alemania y Gran Bretaña, por curiosidad o por presión social por parte de instituciones y organizaciones feministas, comenzaron a investigar e hicieron lo mismo, separar unos asesinatos de otros. Y entonces el alma se les cayó a los pies. Las cifras españolas eran ridículas en comparación con las de ellos. Italia y Francia también las superan. Quizá por ello hayan pedido ayuda a España para atajar el problema. Es más, Finlandia, famosísima por su eficaz sistema educativo, está a la cabeza de Europa en este sentido. Y sin acritud, si el objetivo de una ley educativa es conseguir formar en lo académico y hacer buenos ciudadanos, lo mismo el sistema finlandés no es tan bueno como parece, ¿no creen? El minuto de silencio, la denuncia de todos y cada uno de los asesinatos en los medios de comunicación, el despliegue policial y la creación de leyes para proteger e intentar evitar nuevos sucesos daban su fruto. La clave: España dejó de ver esto como un problema familiar y privado para concebirlo como algo público, estructural, denunciable y condenable, no solo por la sociedad, sino también por el Estado. Por este motivo, el modelo español, tanto en Europa como en el mundo, es imitado a pesar de sus fallos y retos por mejorar. Pero, ¿ha sido fácil el camino?, se preguntarán algunos de ustedes. Y la respuesta es: en absoluto. Siempre ha habido negacionistas, personas e instituciones que han hecho lo posible por normalizar la violencia contra las mujeres. O si no, echen un vistazo a la propia historia de España, que al igual que otros estados machistas y patriarcales, sancionó leyes para discriminar constantemente a las mujeres, empezando por el matrimonio, que lejos de igualar, perpetuaba el abuso y la sumisión. Como el tema da para mucho y no nos queremos extender demasiado, no nos vamos a remontar al inicio de los tiempos. Nos basta como ejemplo la realidad del siglo XIX hasta llegar a nuestros días. Así que prepárense una vez más para nuestro particular viaje por el tiempo. ¿Comenzamos? Estamos en 1839. El antiguo régimen había caído y reinaba la niña Isabel II. Entonces las Cortes aprobaron un nuevo Código Civil donde se establecía que las mujeres eran eternas menores de edad y por tanto dependientes, primero de sus padres y después de sus maridos. Esto les impedía ser personas libres en cualquier ámbito de la vida, en el personal, el económico y el familiar. En este contexto, donde el esposo manda y la mujer obedece, pegar a la mujer era normal y habitual. ¿Por qué? Porque el marido podía ejercer el derecho de corrección marital. Se trataba de un derecho donde se justificaba esa violencia contra ella, cosa que, además, estaba bien visto socialmente. Ya se sabe, a las mujeres había que meterlas en cintura, sea como fuere. Por otro lado, el Código Penal castigaba con cárcel la infidelidad en el caso de la mujer, bajo el nombre de delito de adulterio. Pero en el del marido infiel solo se sancionaba si convivía en el hogar familiar con su amante. Tiene gracia que esta práctica no convertía al hombre en adúltero, porque de hecho no existía esa palabra para él. Adúltera solo podía ser ella. Lo que él hacía se consideraba amancebamiento y se castigaba con una multa.
En cambio, la manceba, la chica con la que el esposo le ponía los cuernos a su mujer en su propia casa, sí que podía ir a la cárcel. Mismo hecho, doble rasero. Atentos, porque esta es una constante en la historia de la humanidad. Asimismo, el asesinato de la esposa infiel a manos de su esposo constituía el uxoricidio honoris causa, y normalmente el marido era exculpado, o como mucho condenado a un destierro relativamente próximo a su domicilio habitual. El pretexto de que sentía celos y se dejó llevar por la pasión se resumía en la frase «la maté porque era mía», así que no tenía trascendencia. Por cierto, esta frase ha llegado hasta nuestros días. En cambio, si el asesinato lo cometía ella, ya se pueden imaginar. Por tanto, queda más que claro que aquí se ratificaba que la ley estaba hecha por hombres y para hombres. Pero, ¿cuánto duró esto? Pues aunque no se lo crean, mucho. En concreto, hasta la muerte de Franco, a excepción de un corto periodo de tiempo. Venga, hagan memoria. Seguro que muchas de ustedes ya sabrán cuándo, ¿no? Durante la Segunda República hubo un pequeño oasis de libertad, en el que se publicaron leyes que no estaban pensadas explícitamente para frenar la violencia de género, pero que al permitir un marco de igualdad mejoraban notablemente la vida de las mujeres y desde luego impedía que cayeran en manos de depredadores. El derecho al voto, el derecho al divorcio, a la educación, al mercado laboral, la despenalización del aborto o eliminar las diferencias entre géneros con respecto al adulterio fueron medidas consideradas negativas por amplios sectores de la sociedad, porque entonces las mujeres abandonarían su estado de sumisión y la descarga de violencia contra ellas ya no sería tan fácil de justificar. Por tanto, la Iglesia y la ultraderecha se opusieron abiertamente a estas leyes y en julio del 36 se dio un golpe de Estado contra la democracia. La instauración de una dictadura a manos de Franco trajo como resultado en este sentido la derogación de estas leyes y la instauración del Código Civil de 1889, por el cual legalmente las mujeres eran comparadas con los locos y dementes y por tanto se eliminaban todos los derechos adquiridos y cualquier medida de protección que evitara la violencia contra ellas. A partir de ahora perderían la tutela sobre sus hijos, no podrían firmar ningún documento legal sin el consentimiento marital, ni abrir un negocio, tener una cuenta en el banco, ni siquiera abandonar el hogar conyugal si su vida corría peligro de muerte a causa de las palizas, porque el abandono del hogar por parte de las mujeres estaba penado con la cárcel. En cambio, la marcha del hombre no tenía ninguna repercusión. Así que imagínense por un momento qué fue ser mujer en el franquismo, tanto si se vivía en una situación de riesgo como si no. Otra cosa que restauró el franquismo fue anular el derecho de las mujeres a heredar y administrar su propio patrimonio. Este pasaba automáticamente a manos de los maridos, muchos de los cuales dilapidaron las fortunas, grandes o pequeñas, de sus esposas. En zonas rurales era frecuente oír cómo fulanito se había jugado a las cartas el cortijo que había heredado de su suegro. En el peor de los casos, si ya no había tierras con las que apostar, entonces se jugaban a sus esposas. Una o varias noches debían pasarse las atormentadas mujeres con otros hombres si sus indeseables maridos perdían la partida. Por supuesto, aunque estos actos eran rechazados socialmente, no se vieron nunca ni como una violación ni como un adulterio. ¿Por qué? La respuesta es fácil. La mujer era un mero objeto, una propiedad más. Por analogía con el presente, lo que hizo Franco fue recuperar el marco legal que había en España casi 50 años atrás. Así que imaginemos por un momento que este mismo hecho sucediera hoy día, que se suspendiera nuestra legalidad vigente y que usáramos las leyes creadas en la dictadura. ¿Ustedes verían aquí un avance o un retroceso? Una cosita más.
El alumnado que estudia Historia de España para selectividad, en sus libros de texto, cuando estudian el franquismo, no encuentran información sobre lo que le pasó al 50% de la población. Solo cosas relativas a los hombres. Y si se publican cosas sobre ellas, aparecen en forma de documento como si fuera algo anecdótico, no en el texto principal. Imagínense ahora que en Afganistán se alcanzara la democracia y que cuando estudiaran el gobierno de los talibanes, en los libros de texto escolares no hubiera ni una sola referencia sobre la represión de las mujeres. ¿Sería sano, justo e inteligente para una democracia borrar de un plumazo el 50% de su historia? Volvamos al tema. Con el fallecimiento de Franco, afortunadamente, también murieron sus leyes, pero el reto era grande. Y aunque la Constitución del 78 creaba las estructuras necesarias para legislar al respecto, el camino estuvo lleno de obstáculos, sobre todo porque el cambio de ley siempre es más rápido que el de la mentalidad de la gente, sino que se lo digan al gobierno democrático de la Segunda República. Pero bueno, ya era un avance. Y la España de los 70 no era la misma que la de los 30. Por eso, la Constitución española de 1978, en su artículo 14, establecía la igualdad de todos los españoles y españolas ante la ley. Y por fin, y tras 40 años de dictadura, esta afirmación dejó de ser un problema. Sí, fue un comienzo. Pero como pueden imaginar, este artículo no era suficiente. Aún habría que reformar todos los textos legales y adaptarlos a la realidad del día a día de las mujeres españolas. Cuestión que se iría haciendo a posteriori y en gran medida gracias al esfuerzo y tenacidad del movimiento feminista. Ya en la década de los 90, y con respecto al tema que nos atañe, por fin una mujer podía denunciar por malos tratos. Pero, ¿qué conseguía con ello? ¿Hasta qué punto era efectivo? ¿Realmente el Estado las protegía? ¿Y la sociedad? Para responder a esta y otras preguntas, hemos invitado a Ana Cebrián García, que fue abogada y asesora jurídica de la Casa de Acogida para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Jaén, y que cuenta además con galardones como el Premio Meridiana y el Premio Constitución por su defensa por la igualdad y su lucha en este campo. Directamente no. Cierto, una mujer podía denunciar, pero ¿qué respuesta obtenía a la solución de su problema? Para la mujer ya era difícil dar ese paso, por su estado anímico, por su temor a no ser creída, por la presión familiar y social y sobre todo porque no tenía certeza de que la respuesta judicial fuera rápida y efectiva. La verdad es que lo tenía todo en contra. Además, no podemos olvidar el riesgo que asumía tras interponer esa denuncia, ya que si no tenía otro domicilio al que acudir, se veía obligada a volver al domicilio común, a seguir compartiendo vida con el denunciado. Realmente hay que ser muy valiente para dar ese paso en esas circunstancias, poco menos que ser una heroína, una Agustina de Aragón. Conclusión, apenas se denunciaba. Y centrándonos ahora en parte de mi experiencia como asesora jurídica de la Casa de Acogida, venga, pongámonos en situación. Acompaño a una mujer a comisaría a denunciar por malos tratos, que así se llamaba entonces. Mira, aquí aclarar que violencia de género se establece y define por primera vez en la Ley Integral en el año 2004. Antes se hablaba de malos tratos, violencia doméstica y últimamente incluso se habla de violencia intrafamiliar en algunas comunidades autónomas. ¡Qué eufemismo! Bueno, aclarado esto, sigamos. Llegábamos a comisaría, se nos recibía con actitud paternalista a veces. A ver, hija, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Otras, sorprendidos. Una mujer denunciando a su marido. Y hablo en masculino porque se hacía difícil encontrar una mujer que recogiera la denuncia, a diferencia de lo que ocurre ahora. Y con un discurso disuasorio en la mayoría de los casos. Eso es normal. Eso pasa en todos los matrimonios. Anda, piénsatelo bien antes de denunciar, porque esto no va a llegar a ninguna parte, se va a archivar en el juzgado. Ante esa actitud, la víctima, cohibida, nerviosa, insegura, comenzaba su relato sin que se le diera pie a profundizar. La pobre me miraba desconcertada. Yo me centraba en recordarle amenazas, insultos y situaciones vividas que previamente me había transmitido, hecho que agradaba muy poco a nuestro interlocutor, quien le bastaba una fría mirada para intentar hacerme callar.
Sin embargo, mi respuesta era siempre la misma: usted cumpla con su deber, recoja la denuncia y ya veremos qué decide después su señoría, el juez. Tampoco es que hubiera muchas juezas entonces. Como veis, es fácil deducir que el antiguo derecho de corrección marital del marido a la esposa seguía flotando en el ambiente e inundaba la sociedad en general y, por tanto, impregnaba también a los distintos estamentos intervinientes en este tipo de procedimientos. Es decir, el derecho de corrección marital seguía presente. Llevó su tiempo, pero poco a poco la situación fue cambiando. Fue mejorando el estatus y la situación de las mujeres debido a los motivos que ya se han expuesto con anterioridad. Pero como dijimos a principios del capítulo, el asesinato de una mujer, Ana Orantes, que tras denunciar a su marido por malos tratos fue obligada a compartir la casa con él, cambió para siempre la historia de este país. De modo que en los albores del año 2000 se creó la Ley 27/2003, que regulaba la orden de protección de las víctimas, con el objetivo de resolver la situación de las víctimas y sus demandas. Entonces, ¿qué supuso esta nueva ley? ¿Fue un avance significativo? De nuevo, Ana Cebrián responde. Realmente sí que lo fue. Esta ley introduce 3 novedades importantes contenidas en su exposición de motivos. Mira, por primera vez, un mismo juzgado puede acordar medidas de carácter civil y penal, diferenciadas tradicionalmente en juzgados distintos. Aquí se atribuye la competencia al juzgado de instrucción en funciones de guardia, al orden penal. Y lo más importante en este caso es que, solicitada la orden de protección por la víctima, esta ha de ser resuelta en el plazo máximo de 72 horas. Ya es un gran avance en cuanto a protección para la víctima. Por otra parte, la orden de protección implica que las administraciones públicas, estatal, autonómica y local, se vean obligadas a activar instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. Y la tercera novedad es que se crea el Registro Central de Órdenes de Protección, al que tendrán acceso inmediato todas las órdenes de protección dictadas por cualquier juzgado o tribunal y en el que se anotarán los hechos relevantes a efectos de protección a las víctimas. Seguimos aumentando la protección a las víctimas. Realmente la orden de protección es una resolución judicial que confiere a la víctima una protección integral, acordando el mismo juez medidas cautelares de naturaleza penal, civil y asistencial. En cuanto a las penales, se puede acordar, referida al denunciado, lógicamente, la privación de libertad, salida del domicilio familiar, prohibición de aproximación y o comunicación con la víctima, retirada de armas y otros objetos peligrosos. En cuanto a las medidas civiles, pues se decide a quién se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar, atribución de la guardia y custodia de los menores, con el establecimiento o no de un régimen de visita con respecto al otro progenitor, el establecimiento también de una pensión de alimentos a favor de esos menores, niñas y niñas, y cualquier otra medida tendente a evitar un peligro o un perjuicio para los menores. En cuanto a las medidas asistenciales, el tener esa orden de protección da derecho a la víctima a una asistencia y protección social y le confiere una serie de derechos, como puede cobrar una ayuda económica, la RAI, que la paga el Servicio Estatal de Empleo. También las comunidades autónomas tienen partidas presupuestarias destinadas a que las puedan cobrar las víctimas. Luego tienen derecho preferente al acceso a viviendas protegidas, a residencias para mayores, y también se reconocen derechos laborales y de seguridad social. Y aquí sí que me gustaría destacar una cosa, que es verdad que se consiguió después, que llevó más tiempo, pero finalmente dio buen resultado. Se constata en España que tenemos muchas mujeres inmigrantes que son víctimas de violencia de género, pero están en situación irregular. Entonces no iban a denunciar a comisaría porque tenían el temor a que sobre la marcha se le abriera un expediente de expulsión. Entonces, el derecho que se recogió fue permiso de residencia por circunstancias excepcionales referido a estos casos. Es verdad que el proceso es largo, pero es cierto también que lo pueden conseguir de residencia y trabajo ellas siempre que haya una sentencia condenatoria para él. Y también aquí quiero destacar otra cosilla. Cierto que a veces la pareja disfrutaban de la misma nacionalidad, pero también comentar que en la mayoría de los casos ella era inmigrante ilegal en España y el denunciado era nacional español.
Es más, utilizaba esto para seguir teniéndola bajo su yugo, porque le decía, ¿cómo me vas a denunciar? Si tú no puedes pisar una comisaría, automáticamente te van a echar del país. Y ya por último, me gustaría comentar algo relacionado con el régimen de visita. Vamos a ver, a pesar de estar prevista legalmente la posibilidad de suspender el régimen de visita y o la comunicación de ese padre denunciado con respecto a los menores, en la práctica no se hacía. Los menores han estado desprotegidos durante muchísimos años, no se les oía, se protegía a la mujer y se olvidaba a los menores. De aquellos barros estos lodos. ¿Quién tenía tradicionalmente la custodia y demás derechos sobre los hijos? El padre. Pues lógicamente no se suspendía el régimen de visita. Es más, durante muchos años ha existido la creencia imperante basada en esta premisa. El denunciado puede ser un pésimo marido, pero un buenísimo padre. El padre que insulta, agrede y demás a la madre en presencia de un menor jamás puede ser un buen padre. Es más, el día a día, la vida de los menores se sustenta en dos pilares básicos, madre y padre. Si un pilar está derribando al otro, se queda sin apoyo, su vida se derrumba. No se les consideraba víctimas y por tanto no se les oía y no se les protegía. Es más, estoy recordando ahora mismo un caso concreto que vivimos, acogimos a una señora que venía con un menor entre 8 y 10 años. Se acordó la orden de protección, se prohibió la aproximación y la comunicación de la madre, del agresor con respecto a la madre, pero a su vez se acordó un régimen de visita. El primer fin de semana que ese menor estuvo con el padre, en cuanto volvió al recurso, pues lógicamente le preguntamos cómo iba, cómo había ido todo, y no paraba de llorar y nos contó que el padre se había dedicado los 2 días que tuvo al niño con él a subirlo en el coche y a dar continuamente vueltas alrededor del recurso. Imaginar la situación de pavor de ese niño sabiéndose con un padre ya violento, más la presión que estaba sufriendo, porque el padre insistía en que desvelara la ubicación del recurso, es decir, de la casa acogida, y él sabía, el menor sabía que no podía desvelarlo. Claro, ante esta situación, el lunes contactó con el juzgado, habló con el juez y le pidió que por favor escuche a este menor, que tiene muchas cosas que contar. Accedió, el juez accedió y lo oyó. Y además de contarle lo que nos había transmitido a nosotras, le contó situaciones que él había vivido. Le contó cómo, cuando el padre agredía e insultaba a la madre, se escondía detrás del sillón del salón, se escondía debajo de la cama y acabó confesándole que tenía miedo a estar solo con su padre, porque aunque a su madre le pegara, él se sentía protegido, pero ya solo tenía muchísimo miedo y que por favor, que no quería estar con su padre. Afortunadamente, al escuchar al menor, esta situación cambió y se suspendió el régimen de visita. Afortunadamente, desde 2021, los niños y las niñas se consideran víctimas directas, por lo tanto, es obligatorio suspender el régimen de visita. Sin embargo, el gran impulso legislativo llegó el 28 de diciembre de 2004, en el metafórico Día de los Santos Inocentes. Presten atención porque esto resulta emocionante y un motivo para estar orgullosos como país, ya que habiendo posturas tan polarizadas en política, por primera vez en la historia de España, los partidos de derechas y de izquierdas se unían para decir basta con la publicación de la famosa Ley Integral, la misma que quiere ser derogada 20 años después por la extrema derecha. Lo repetimos por si todavía tienen dudas sobre el retroceso que estamos viviendo. Para explicarnos el gran impacto social que tuvo esta ley y cómo mejoró la vida de las personas víctimas de violencia de género, nos acompaña ahora Gracia Rodríguez Velazco, exfiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica de Jaén. Gracia ha sido premiada en incontables ocasiones por su trayectoria profesional. Entre ellos destacamos la Medalla de Oro de Andalucía, el Premio Menina y el Premio del Consejo General del Poder Judicial en Violencia de Género. La Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género
Es integral porque establece novedades no solo en el ámbito judicial, sino medidas de sensibilización, prevención, detección e intervención en muchos otros ámbitos. Así voy a nombrar algunos de ellos, como por ejemplo en el ámbito judicial. Se amplían los delitos de violencia de género, las penas, las medidas de protección de las víctimas, se crean los juzgados de violencia contra la mujer y la figura del fiscal contra la violencia de género. Y como precisamente esa era mi función, os voy a explicar un poquillo en qué consiste. Las funciones principales de este fiscal son supervisar y coordinar a los y las fiscales que intervienen en estos juzgados de violencia contra la mujer, tanto en los asuntos civiles como penales en los que tienen que intervenir. Y además de esto tenemos funciones de coordinación con el resto de instituciones dentro de la provincia y realizamos también las diligencias de investigación penal. Y diréis, en España el que instruye es el juez, no el fiscal. Es cierto, pero también nos van dando poco a poco funciones de instrucción. En este sentido, las diligencias de investigación penal de los fiscales son la instrucción e investigación de denuncias no realizadas en los juzgados y por lo tanto no investigadas en ningún juzgado, de las que hemos tenido conocimiento o por denuncia o comunicación de un particular, de una administración o de una institución. Realizamos una breve investigación y si al cabo de 6 meses tenemos pruebas suficientes, somos nosotros, los fiscales, los que presentamos la denuncia ante el juzgado correspondiente. En el ámbito educativo establece la ley la obligación de incorporar desde primaria el respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad de hombres y mujeres. Y en secundaria introduce la figura del responsable de igualdad que debe impulsar la lucha contra la violencia de género y la igualdad en todos los centros educativos de secundaria. Pero frente a la teoría, en la práctica, ha habido casos en los que hemos tenido que quejarnos de algún responsable de igualdad de un centro educativo, que frente a sus obligaciones hacía lo contrario, impedía que en el centro se pudieran realizar cualquier actuación o actividad contra la violencia de género y la igualdad, comunicándolo a la Delegación de Educación. Por ejemplo, en la publicidad, la ley establece la obligación de respetar a las mujeres con imágenes no estereotipadas. A consecuencia de esto, ya estamos viendo anuncios en los que aparece un hombre cuidando a sus hijos o incluso ejerciendo funciones de limpieza en la casa, cosa que anteriormente siempre aparecía una mujer. Por ejemplo, también esta ley se refiere a la sanidad y crea protocolos de actuación para que todos los sanitarios actúen de la misma forma cuando se detecta un caso de violencia de género y se preste apoyo a estas víctimas. De tal forma que los médicos siempre tienen la obligación de comunicarlo, denunciarlo a través de los informes médicos en el momento en que se detecta un caso de violencia de género por agresión, tanto física como psicológica. Y también el resto de sanitarios tienen la obligación de atender y apoyar a las víctimas a través de los trabajadores sociales, los enfermeros, los psicólogos, etc. Por otra parte, la ley crea la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia de Género para coordinar, asesorar y valorar las acciones de violencia de género. Y dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se crean unidades especializadas para la investigación y la ejecución de medidas de protección, de violencia de género y también de violencia doméstica. Ya que, por ejemplo, vamos a intentar entender por qué se crean estas funciones, estas unidades especializadas. La investigación de los delitos económicos o de los delitos informáticos la llevan a cabo siempre guardias civiles y policías súper especializados en la materia, si no, no se conseguiría ningún avance en la misma ni ninguna investigación eficaz en la misma. Pues en estos delitos también tienen que intervenir policías y guardias civiles totalmente formados y especializados. Así, en la Guardia Civil está la MUME y en la Policía Nacional están los UFAN. La ley también establece planes de colaboración entre las administraciones. Esto tengo que explicarlo porque es súper importante y nadie le da importancia. ¿Entre qué administraciones?
Esta colaboración se establece entre la Administración Judicial, la Sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales y los organismos de igualdad, para actuar eficaz y coordinadamente. En Andalucía esta función de coordinación la tenemos los fiscales y el IAM, el Instituto Andaluz de la Mujer. Os voy a contar un caso muy complicado que tuvimos y con el que se consiguió lo que parecía imposible al principio. Tuvimos una víctima discapacitada, cuyo agresor era el jefe de la policía local de su pueblo. La maltrató y la agredió sexualmente de forma continuada. Ella tenía tal miedo al agresor que solamente con oírle las pisadas o respirar o hablar se hacía pis. No podía declarar contra él. Con una actuación coordinada y en colaboración de la Fiscalía, la Policía y el SABA es el Servicio Andaluz de Víctimas de Andalucía, pero hay en el resto de España, o por lo menos existe la obligación de tenerlos, conseguimos que se realizara una buenísima investigación y acreditación de los delitos y que ella pudiera declarar a través de videoconferencias sintiéndose segura, siendo acompañada y tratada psicológicamente por el SABA, logrando la condena y el alejamiento de su agresor, además de evitar que como jefe de la policía local pudiera abusar de otras personas, cosa que no hubiéramos logrado actuando cada uno por nuestro lado. Además, sepan ustedes que esta ley también reconocía por primera vez una serie de derechos para las mujeres víctimas de violencia de género, tales como el derecho a la información, a una asistencia jurídica gratuita, apoyo económico para las que además estuvieran desempleadas, poder cotizar en la seguridad social o, por ejemplo, el derecho al acceso a una vivienda o una residencia pública en el caso de las mujeres mayores. En cualquier caso, estos detalles que les estamos narrando sobre la mejor ley que se había hecho en España hasta el momento no tienen sentido si no nos hacemos una serie de preguntas básicas que nos permitan profundizar. Por ello nos preguntamos, ¿cuál es el origen y fundamento de esta ley? ¿Y en qué casos es aplicable? Nadie mejor para explicarnos esta cuestión que la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y Premio Ciudadana 2011, Pilar Fernández Pantoja. Bien, respecto a la primera cuestión acerca de cuál es el origen y el fundamento de esta ley, ello se explicita en la propia exposición de motivos de la misma, cuando se presenta esta ley. Y en ese lugar se establece que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre y hacia las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por parte de sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. En cuanto a la segunda cuestión, ¿a qué casos es aplicable la ley? Pues esta ley integral tiene por objeto actuar contra la violencia que, siendo una manifestación de discriminación y siendo también una manifestación de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, es una violencia que se ejerce sobre ellas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad, lo que se conoce como parejas o exparejas de hecho, incluso aún sin convivencia. Y en conclusión, en definitiva, en cuanto a qué o en qué consiste la violencia de género, pues la definición es breve pero intensa y se trata de todos aquellos hechos que constituyen actos de violencia física y o psicológica, incluyendo ahí lo que son las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y o las privaciones arbitrarias de la libertad de la mujer. Imaginamos que después de lo expuesto supondrán que la ley solo protegía a las mujeres, y he aquí donde aparece uno de sus grandes logros. Por primera vez se pensó en aquellos hijos e hijas que también sufrían la misma violencia que sus madres, aunque solo fuera presenciando el acto de violencia o escuchando tras una puerta.
En este caso, y como tristemente ocurre, toda norma viene precedida de una desgracia. De modo que fue el caso Bretón lo que aceleró dicha reforma. Por si no lo saben, violencia vicaria es la que se ejerce sobre los familiares y allegados de la víctima por parte del agresor, para incrementar su dolor y su angustia. Por eso, José Bretón asesinó a sus hijos de 6 y 8 años para vengarse de su esposa por pedir el divorcio. En consecuencia, se crearon una serie de medidas pensadas por y para el bienestar de los menores, reduciendo al máximo las posibles situaciones de estrés postraumático y fortaleciendo una serie de instituciones y procedimientos que se encargarían de velar por la seguridad de los mismos. Ahora cambiemos un poco el tercio de la temática para abordar otro aspecto relevante de la violencia contra las mujeres y niñas. Y es que todo lo narrado hasta el momento se ve desde el prisma de la violencia de género, pero este otro tipo de violencia alude a una de sus variantes. ¿Saben cuál? ¿No? Por este motivo, les vamos a hablar ahora de la libertad sexual y de cómo ésta ha sido vulnerada sistemáticamente a lo largo de la historia. Los delitos sexuales han recibido distintas denominaciones según la época. Así, por ejemplo, fueron llamados delitos contra la honestidad, delitos contra la libertad sexual, y en la actualidad se los nombra como delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Agárrense que vienen curvas, porque esto es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. En su origen, lo que se pretendía defender era el honor de la mujer, o más bien el honor familiar. La mujer, en ese sentido, era considerada una propiedad más del hombre. Por eso el hombre debía garantizar la virginidad de las solteras y la exclusividad sexual de las mujeres casadas. Si ellas querían ser vírgenes o no, y sobre todo, si deseaban o no las relaciones sexuales dentro del matrimonio, nunca se tuvo en cuenta. Por eso el consentimiento no tenía ninguna validez jurídica. Obligar a tu mujer a mantener relaciones sexuales a pesar de su negativa nunca fue considerado violación, porque el esposo, en este caso, también tenía derechos sobre el cuerpo de su mujer, y no en el caso contrario. Si extrapolamos esta idea fuera del matrimonio, las mujeres víctimas de delitos sexuales han sido muchas veces culpabilizadas por haberlos provocado o por haber perdido su honestidad. Por eso no es de extrañar que la mayoría de las violaciones no se denuncien. De hecho, solo lo hacían el 8% de las víctimas, hasta que sucesos como el de La Manada en 2016, con su famoso «Hermana, yo sí te creo», haya incrementado hasta el 21,7% las denuncias. En cualquier caso, siguen siendo dramáticas estas cifras. Por eso ahora nos preguntamos, ¿por qué no se denuncia? Las razones son variadas. El 41% afirma sentir vergüenza, el 36% por temor a no ser creídas y el 23% por miedo al agresor, ya que a ello se suma el hecho de que más del 80% de las agresiones son hechas por familiares o amigos de la víctima. En consecuencia, la presión y el miedo al rechazo social acaba reforzando el silencio. Pero, ¿y por qué ocurre esto? La respuesta es fácil. En estos delitos, tradicionalmente, la investigación o acreditación de los mismos se ha basado en la víctima y sus circunstancias y no en el autor o investigado. Denunciar el robo de un bolso no implica la demostración del hecho. En cambio, las agresiones sexuales responsabilizan a la víctima que debe demostrar la agresión. De ahí que fueran frecuentes preguntas como ¿cerró usted bien las piernas? ¿O qué ropa llevaba puesta? ¿Había bebido? ¿Cuántas parejas ha tenido? Son ejemplos de machismo en los encargados de impartir justicia que representan un reflejo de parte de la sociedad. Comentarios como «la culpa es de ella por ir provocando», o por volver sola de noche, o por haberse tomado unas copas, o por no haberse defendido lo suficiente, es una sentencia habitual no solo por parte del sistema, sino también por la propia sociedad que las condena.
como si los hombres no tuvieran derecho a emborracharse, vestir como quieran, llegar en plena madrugada o sentir un pánico paralizador ante una agresión que les impide defenderse. Sin embargo, sepan ustedes que la mayoría de las agresiones no las cometen personas desconocidas para las víctimas, porque generalmente los violadores son tristemente personas del entorno familiar o cercano. De hecho, representan el 82% de ellos. Si lo piensan, este tipo de agresiones son doblemente horribles y tienen peores consecuencias, porque quien tendría que proteger es quien agrede, y eso te destroza. Como el tema es delicado y da para mucho, estamos deseando abrir un melón del que sin duda querrán tener conocimiento. Por eso hablaremos ahora de la ley más polémica de todas, la que ha sido utilizada como arma arrojadiza por parte de diferentes partidos políticos. Una sobre la que todo el mundo habla y pocos conocen de forma pormenorizada. La controvertida ley del 27 de abril de 2023, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Pero como nosotras tampoco somos expertas en la materia, le hemos pedido de nuevo a Gracia Rodríguez que nos la explique, empezando por una cuestión que ha estado en boca de todos. ¿Por qué ha sido tan mal recibida esta ley? Esta ley se aprobó en septiembre del 2022 y desde ese momento recibió múltiples críticas porque contenía rebajas de penas en algunos delitos que eran castigados con mayor dureza en la legislación anterior. La comisión legislativa que se creó para la redacción de la ley, primero solo formada por hombres, y ante las quejas que recibió incorporaron a mujeres muy formadas de todos los ámbitos. Esta comisión intentó rectificar algo que llamaba la atención, y así la legislación hasta entonces vigente establecía para algunos de estos delitos penas más elevadas que las correspondientes al delito de homicidio o asesinato. Por ejemplo, en el caso de una agresión sexual, o como normalmente lo entendemos todos, violación a un menor de 16 años por parte de un familiar directo, ya sea padre, abuelo, hermano, se castigaba con una pena de entre 12 años y un día a 15 años de prisión. Cuando el homicidio tiene una pena que va desde los 10 años y un día de prisión y hasta los 15. Por eso, al redactar la ley nueva, se bajaron penas de algunos delitos y se ponderaron otras. Pero esto ocasionó la revisión de las sentencias a las que podía afectar estas rebajas de penas, por aplicación del principio básico del deber de aplicar siempre la ley más favorable para el condenado. Al efecto, los fiscales recibimos una circular obligatoria para todos nosotros que establecía que cuando la pena impuesta en la sentencia a revisar estaba dentro de los márgenes de la nueva legislación, nos opusiéramos a la revisión. Pero muchos tribunales rebajaron las penas de las sentencias a revisar al mínimo, de forma automática, lo que dio lugar a que salieran de prisión anticipadamente 117 condenados, causando una ola de críticas que dieron lugar a la nueva reforma de la misma ley, el 27 de abril del 2023, volviendo a la situación anterior. Y en cuanto a las mejoras que recoge la ley, ¿cuáles podemos destacar? A todo el mundo le suena la ley del sí es sí, pero son muy pocos conocidas, son muy pocos los que conocen las novedades tan buenas que introduce esta ley. Voy a referirme a algunas de ellas. Empezando porque esta ley exige que cualquier acto que afecte a la libertad o indemnidad sexual de otra persona debe realizarse con el consentimiento de ésta, mediante actos expresos que no hagan dudar sobre su existencia. Ahora, el silencio no significa consentimiento y la falta de resistencia tampoco. Hoy en día son los agresores los que tienen que acreditar la existencia de ese sí. Otra novedad que introduce la ley es que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Antes solo existía una agresión sexual cuando para realizar cualquier acto sexual se utilizara la violencia o intimidación. Ahora todo acto sexual en el que no hay consentimiento es agresión sexual.
El término abuso sexual parecía mucho más leve que la agresión sexual y, sin embargo, en la práctica muchas veces no lo era. Por ejemplo, tener relaciones sexuales con una hija o un hijo menor de 16 años por parte del padre, si éste no ejercía la violencia, siempre se consideraba un abuso sexual, pero el acto en sí era gravísimo. Y en la mayoría de los casos un padre no necesita ejercer la violencia para lograrlo. Ahora sería siempre o es siempre una agresión sexual. Otra novedad es la obligación de formación inicial y continua de todos los profesionales que intervenimos en la defensa de las víctimas de violencias sexuales, como son los profesores, los sanitarios, los servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores, los forenses, funcionarios penitenciarios, funcionarios de centros de internamiento de menores y personal en el exterior de embajadas y consulados. Estos delitos serán instruidos e investigados por los juzgados de violencia sobre la mujer tras la especialización de los y las jueces, los fiscales y las fiscales, los abogados y las abogadas que trabajen en ellos. Imaginaros a una persona que se tiene que operar del corazón y lo opera un otorrino, aunque sea buenísimo, el resultado siempre será malo. En estas violencias sexuales es importantísimo cómo se atiende, cómo se encuentra la víctima por la actuación de estos profesionales, tanto para la obtención de pruebas como para que la víctima hable y no decida callar. En cuanto a las víctimas menores, esto me encanta. Irán a un centro especializado y serán los policías, juez, fiscal, abogado, psicólogo y perito el que se desplace a ese centro, sin que el menor tenga que moverse de un lado para otro, que es lo que ocurría hasta el momento actual. Las declaraciones de los menores se realizarán ahora por expertos a través de prueba preconstituida. Y me preguntaréis, ¿qué es una prueba preconstituida? Es la declaración del menor a través de una cámara Gesell, que consiste en tener dos habitaciones separadas por un cristal unidireccional. Desde la habitación donde está el juez, la juez, el fiscal, el abogado, la abogada, el letrado de la Administración de Justicia y un funcionario que controla el sistema, se ve la otra habitación donde se encuentra solo el menor con un psicólogo o una psicóloga especializado y le realizará las preguntas que previamente haya aceptado él o la juez. Todo esto se graba, tanto la imagen como el sonido, y es esta grabación la que se reproduce posteriormente en el juicio. El menor ya no tiene que ir al juicio. Con estas declaraciones se respetan en lo posible los derechos de los menores y se le evita un sufrimiento mayor. Entonces, Gracia, una vez que el dispositivo judicial se pone en marcha, ¿cómo el sistema recaba pruebas de estos delitos? Mira, en cuanto a las muestras biológicas, ha introducido una novedad muy eficaz. Y es que en la actualidad la recogida de muestras biológicas de la víctima y otras evidencias, incluidas las imágenes, se realizarán de forma inmediata y no estará condicionada a la presentación de denuncia, porque estos delitos son semipúblicos, lo que significa que la víctima, si es menor, puede perseguirse el delito por la denuncia del fiscal, pero si la víctima es mayor de edad, solo se perseguirá el delito si ella denuncia. Y si no quiere hacerlo inmediatamente después de los hechos, podrá hacerlo pasados años, incluso 15 años. Y podrá disponer en ese momento que decida o tenga las fuerzas para denunciar de las pruebas que se obtuvieron en su momento. Porque las víctimas de estos tipos de delitos tardan en denunciar muchos años. Pueden tardar 5, 10, 20, incluso hasta 30 años o nunca contarlo. Según tu criterio, ¿cuáles son los aspectos más novedosos que incluye esta ley y que la convierten en un modelo para otros países? Somos referentes porque por primera vez, y en España también, se podrá acordar por un juez que los contenidos y grabaciones referentes a estos delitos que circulan por las redes o por Internet se retiren o se interrumpan las comunicaciones o se bloqueen los sistemas para no causar mayor sufrimiento a la víctima. Imaginaros las grabaciones o fotografías de una violación que se van pasando por WhatsApp de unos a otros sin fin, como ocurrió con La Manada,
o las imágenes de un acto sexual entre dos menores o adolescentes que él las difunde entre todos los conocidos cuando ella corta la relación. Y esto es súper habitual. Ellas son las que tienen que irse del pueblo porque las imágenes no se olvidarán nunca en ese pueblo. Actualmente también seguimos siendo referente porque está prohibido dar información o imágenes que permitan la identificación de las víctimas de estos delitos o de sus familiares. Y esto, por ejemplo, ocurrió con el caso del futbolista Alves, cuando la madre dio toda la información sobre la identidad de la víctima. Además, en el juicio oral, él o la juez podrá impedir las preguntas y la realización de las respuestas sobre la vida sexual y privada de la víctima, que no tengan relevancia en el hecho delictivo enjuiciado, como son las típicas preguntas de ¿qué ropa llevabas puesta? ¿Apretó usted suficientemente las piernas? ¿Cuántas relaciones sexuales ha tenido usted hasta ese día? Es que tiene tela. Otra novedad es que si se acuerdan medidas para proteger a la víctima, como la prohibición de acercarse, de entrar o permanecer en determinados lugares, se pueden imponer ya pulseras al agresor. Estas pulseras solo se podían imponer en los delitos de violencia de género, no de violencias sexuales. Y aunque parezca mentira, ahora se introduce en el Código Penal Militar las violencias sexuales en este ámbito. Y os asombrará saber que, por ejemplo, hay publicaciones referentes a las mujeres militares en Estados Unidos en las que se afirma que un 40% de ellas han sufrido agresiones sexuales por parte de sus parejas o por parte de sus compañeros o de sus mandos. Y no pasaba nada porque estos actos no estaban castigados. Pues por primera vez se introduce en el Código Penal Militar estos actos. También, por primera vez, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita y especializada para las víctimas de violencias sexuales. Fijaros por lo que tiene que pasar una mujer. Las víctimas de estos delitos, después de haberlos sufrido, de decidir denunciar, cosa que les cuesta muchísimo, y de hacerlo, se encuentran con que tienen que contratar a un abogado formado en esta materia que, por supuesto, no es barato. Por ello, el acierto de esta novedad. Ya era hora. Otro aspecto que nos hace referentes a nivel mundial es la exclusión de la mediación y la conciliación en estos delitos. La mayoría de las agresiones sexuales frente a lo que piensan todos, o la mayoría, se producen entre conocidos o familiares. E imaginaros que una mujer acude a un centro de mediación con su agresor, conocido o familiar. La situación de vulnerabilidad y de desigualdad será enorme en la que se encuentra. Y por último, las víctimas tienen derecho a ser acompañadas por una persona de su confianza en todas las instancias, tanto cuando van a denunciar, a declarar en el juzgado, a ser examinada por un médico o un forense, cuando recibe tratamiento psicológico, cuando va al juicio, todo ello para que esté más tranquila y segura. Y terminando, las víctimas tienen derecho a su completa recuperación física, psíquica y social. Esto es totalmente novedoso, debiendo restablecerse su reputación y dignidad a través del reconocimiento de la violencia y declaraciones particulares e institucionales. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que estar a favor de la víctima y restablecer esta reputación. ¿Cómo se hace? Pues a través de los minutos de silencio, a través de declaraciones o manifestaciones en desagravio de la víctima, tanto de representantes públicos como particulares, como alcaldes, como instituciones. Últimamente, fijaros, se ha impuesto al condenado la obligación de no negar públicamente la violación de su hija, pues es una forma de evitar y de restablecer la reputación de esa hija. Gracia, ya para terminar, nos gustaría saber, una vez que se termina el proceso judicial, ¿cómo se indemniza a una víctima de violencia de género? La indemnización comprenderá tanto los daños físicos, los daños materiales, los daños morales, los daños a la dignidad, la pérdida de oportunidades, el lucro cesante, el daño social o al proyecto de vida, así como el tratamiento terapéutico, y serán satisfechos por los responsables civil y penal.
Esta indemnización, el quantum, a los juzgados que no las establece, no las establecen los forenses. Pero además esta ley establece por primera vez fondos públicos para el desarrollo de estas medidas que establece la ley. Y así se obtienen a través de los bienes decomisados y las ganancias obtenidas por los delitos de trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, a la explotación sexual y corrupción de menores, así como agresiones sexuales. Y en el caso de muerte de la víctima de violencia sexual, los hijos y las hijas podrán percibir una pensión o prestación de orfandad según lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social. En la actualidad, la unidad que tanto costó conseguir, el consenso que por fin se había logrado para acabar con esa lacra que nos conducía a la oscuridad, acaba de romperse. Esta nueva ley, aunque no sea perfecta y deba mejorarse, al igual que las anteriores, permite tener más medios y herramientas para luchar contra los delitos y actos de violencia sexual, contra la impunidad y contra el maltrato institucional al que se sometía históricamente a las víctimas en estos procedimientos judiciales. Sin embargo, el progreso no es lineal, y detrás de un gran avance siempre hay una respuesta conservadora y contrarrevolucionaria. En la actualidad, Vox, que en su programa político dice estar en contra de la violencia de género, para combatirla propone derogar la ley entera y la de 2004 también, en vez de reformar aquellos aspectos que sean mejorables. Por otro lado, si consultan su web, verán que ellos también tienen su receta mágica para acabar con este tipo de violencia. Según ellos, este problema terminaría de la siguiente forma: eliminando las subvenciones a las asociaciones que protegen a las víctimas de esta violencia, eliminando las concejalías de la mujer y el propio Ministerio de Igualdad, o quitando del currículum educativo la enseñanza del feminismo, porque perjudica la imagen de los hombres. Recuerden que feminismo e igualdad son la misma cosa. Y ahí les damos la razón, porque enseñar que somos iguales perjudica a las sociedades machistas y patriarcales. Por otro lado, también proponen quitar el minuto de silencio por cada asesinato y dejar de anunciarlo en los medios de comunicación. Nos llama la atención este punto por la interpretación literal del lema de este podcast: lo que no se nombra, no existe. Si no se cuenta por la televisión o en los medios de comunicación, dejaría de producirse, según ellos. Lo mismo que haría un niño pequeño que cree que cerrando los ojos se convierte en invisible. Ojos que no ven, corazón que no siente. Según este razonamiento nos preguntamos, ¿no hablar del cambio climático arreglaría el problema? Si el silencio y no visibilizar curasen, ¿habría que prescindir de la psiquiatría y la psicología? Y es que el uso de una terminología adecuada es la mejor forma de acabar o propagar algo. Ya lo decía Buda, las palabras envenenan y las palabras sanan. Quizá por ello su máxima obsesión sea la de cambiar el nombre de esta lacra. Por eso la llaman violencia intrafamiliar, porque usar el término violencia de género implica reconocer que esta violencia es algo que se sale de la familia, que es estructural, supranacional y que se da en todas las partes del mundo y no entiende de dinero, edad, política, sexo o religión. Por si no les queda claro que es un problema estructural, como siempre nos remitimos a los datos. Según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en 2023, en su informe sobre este tema, el 90% de las víctimas son mujeres y niñas y el 95% de los agresores son hombres. Dicho esto, cambiemos el sujeto para ver si esta afirmación es correcta. Si el 95% de los agresores son hombres y según la ultraderecha es incorrecto hablar de violencia de género, ¿se puede deducir que también es incorrecto llamar olivar a una finca agrícola con un 95% de olivos? ¿O que no se puede llamar frutería a un comercio cuyo 95% de productos a la venta sean frutas y verduras? Ahí lo dejamos.
Por otro lado, y para desviar aún más el tema, el foco sobre las agresiones sexuales y la violencia de género se ha puesto en la comunidad migrante. ¿Con qué objetivo? Pues el de incitar el odio y verlos como provocadores de estos actos. Pero como los datos hablan por sí solos, les volvemos a recordar que el 82% de las agresiones ocurren en el seno de las familias y que según el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Interior es falsa la asociación del aumento de la criminalidad con la inmigración. Ya para terminar con este capítulo, y como somos unas optimistas incorregibles, vemos en el germen de estas posturas machistas y alentadoras de la violencia la puerta a la esperanza. Porque si lo piensan bien, es precisamente porque se está acabando con ello el motivo por el que las aguas están revueltas. El miedo a perder la posición de dominio y la impunidad para ejercer la violencia no es solo una percepción, es un hecho. Por eso, y pese a todo, estamos felices de que en este país siga habiendo una inmensa mayoría de españoles y españolas que lo tienen claro y han dicho ¡basta! Debemos luchar por defender leyes y derechos que hemos tardado siglos en conquistar. O si no, que se lo digan a las mujeres afganas. ¿Retrocedemos? Pues sí, pero solo para coger impulso, para que el avance sea irreversible. En este podcast participan alumnado y profesorado de todas las ramas de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulab. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.